Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, cuarta temporada. Bueno, siempre estoy un poco tentado hablando de tentaciones. Bueno, justamente hoy tenemos al profe Pellegrini y a Iñaki Gutiérrez, el equipo de Gritalo Radio, acá en el living de Gritalo. Así que, ¿cómo le va, profesor Pellegrini? Todo muy bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo anda? Tremendo, ¿cómo pasa el tiempo con la pandemia? ¿Cómo le va, Iñaki? ¿Cómo anda? Bien, lo saludo acá de lejos. Porque sí. preferible el camperado. Pues si no, viste, no. Sí, está vamos a pasar complicado. por frente del profe. Está complicado, bueno. ¿Cómo le gusta a usted pelearle al profe en la radio? Le iba a decir lo mismo. No encuentro otro mejor compañero para hacerlo. Pero esto es el licencia. Lo necesito. Mire si todos Lo pensaran necesito de la porque si no misma sería manera. aburrido. Sí, no tendría ningún tipo de sentido. Pero no solo en el aspecto político, si quieren, todos los aspectos de la vida, si todos pensáramos de la misma manera, ¿de qué hablaríamos? ¿De qué discutiríamos? No, está bien. Mira, en estas me parece bien porque por lo menos se pueden escuchar uno al otro, pero ya cuando la grieta es total, me meto de nuevo, cuando, o sea, lo que pasó con Cristina, que no le dio la banda y el bastón a Mauricio Macri, y después, o sea, esas cosas no corresponden. Esas cosas no van. No. Entonces, esa grieta ya es demasiado, ¿no? No, si además todo ese respeto es... Yo creo que el acto de la entrega banda presidencial, que lo viví más que nada, o me sentí muy identificado cuando Macri se la pone a Alberto Fernández, es la definición máxima de democracia. Me parece que ni siquiera el voto es la definición máxima, es el paso de banda. Eso es un gran dato. No, además porque nos acostumbramos a ver, vimos a Alfonsín con Menem, ¿no? Vimos a Menem con De la Rúa. Sí, hay esas pequeñas diferencias también hacen cosas importantes. Pero justo que nos metemos en eso, nos quedó pendiente en aquel programa que grabamos el ping-pong que hacemos. ¿Le gusta el ping-pong? Preguntas y respuestas. ¿A usted le gusta el ping-pong? Sí. Quédese tranquilo que esto se va a ver bastante. Arranco con el señor Mayor. Profesor, mejor presidente para usted en este ping-pong que haya vivido en la Argentina. Que haya conocido, no me empiece con Qué difícil, Uriburu. ¿no? Pero hay que evaluar un montón de aspectos, ¿no? Porque es muy difícil elegir a uno. Pero me quedo con Alfonsín. Perfecto. Señor Iñaki. Me parece que el mejor presidente que ha tenido el país es Carlos Saúl Menem. Tremendo. Se agarran por ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo. No, usted también, sí. No quiero estar siempre en desacuerdo con usted. De acuerdo. Sigamos con el ping-pong. Pero Peor presidente. Macri. Esa no la tengo que pensar, ¿no? Alberto Fernández, sin ningún lugar a duda. Alberto Fernández. Peor, sí. Peor no de la historia. Dudo que pueda llegar alguien peor. Lo mejor de la Argentina, estamos hablando del país. Yo sigo las estructuras periodísticas de Manu Vidal y Iraola. Lo mejor del país, las bellezas naturales. Estamos haciendo un programa serio. La belleza natural se trata de me está preguntando, le pregunté de qué aspecto. Me gusta. No puede ser las Tenemos mujeres. un país hermoso. Yo tuve la oportunidad, se lo dije varias veces, de recorrer el país de norte a sur, de este a oeste. Y le podría decir, le agrego las mujeres si quiere también. Las mujeres argentinas también. Bueno. Señor Iñaki. El capital humano. El capital humano me parece que es lo mejor que tiene la Argentina. Esta vez estoy de acuerdo con los dos. Bueno, igual no tengo por qué estar de acuerdo, ¿no? Pero no importa. Después podría Quiero ser usted, acotar. podría sumarse. Lo peor de Argentina. Las miserias humanas. O sea, los argentinos. Claro, sí, bueno, parte, no todos. Pero las miserias humanas que tienen los argentinos es más grande que los demás países, me parece. Sí. De acuerdo. El resentimiento. Me parece que hay... No coto, siga así. Me parece que el resentimiento es a veces motor de muchas personas en la Argentina y es lo que nos termina de condenar. Sí, debe estar pegado con el odio. Bueno, mejor político en la actualidad para usted. ¿A nivel general o Argentina? Argentino. Si quieren darlo a nivel... Me gustaría estar bien, panorama nacional e internacional. Porque tiene que ver con todo. A ver, los dos. Empieza el profe. No podemos elegir uno de acá, vamos a elegir uno de afuera. Es muy difícil. Pasa. Es muy difícil, sí, yo paso. Para mí, hoy de la actualidad, Patricia Bullrich a nivel nacional, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Esto es en serio, ¿no? Sí, obvio. Completa y absolutamente. No, eso, la verdad. Estoy de acuerdo. Para elegir, la verdad, en serio, a Patricia Bullrich podría haber elegido a
Axel Kicillof, a cualquiera pongo en la lista, ¿no? Puedo elegir a... Usted eligió como mejor presidente puedo una elegir persona a Larreta, cualquiera, pero antes que a Patricia. Usted eligió como mejor presidente una persona que no pudo terminar el mandato. No, bueno. Habría que evaluar por qué no pudo terminar el mandato. Pero no No, importa. no, pero no lo pudo terminar. Nos volvió a la democracia, fue muy importante. Bueno. Para los que vivimos aquella etapa fue muy importante. Por eso dije que había que dividir en varios aspectos. Por ahí en el económico no le fue del todo bien, como ninguno, ¿no? Sigamos el mismo. Ya se van a seguir peleando. Peor político. No, mejor, peor ahora. Usted no puede elegir el mejor. Pasó. Y pero yo elegí el peor presidente y por ahí puede estar el peor político ahí, ¿no? Podría estar vinculado, pero puede haber varios. Puede ser Patricia Bullrich. Si él fue el mejor, para mí el peor, Patricia Bullrich. Para el señor Iñaki. Para mí, el peor político de la Argentina, y sin ningún lugar a dudas, Axel Kicillof. Está bien. Me queda, cuando decís Axel Kicillof, me quedo pensando si peor político, disculpe, ¿no? Que le pregunto. No. Peor político, por ahí como político, o sea, peor político, ¿en qué sentido? No, lo mismo. A ver, él recién dijo que podría estar Mauricio Macri en el peor político. Cuando yo hablo de política es de construcción política. Y Mauricio Macri, te guste, no te guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, inicia un camino en 2003 que culmina en 2015 con su presidencia y con una oposición al kirchnerismo y al peronismo que jamás en la historia existió en el sentido a modo numérico. Nunca hubo una fuerza opositora al peronismo que tenga el tamaño que tiene Juntos por el Cambio. Pero esto es a nivel histórico, no es debatible, objetable, me parece, yo creo que sí, yo creo que no. Jamás. Jamás hubo tal contraparte en el Congreso, tanto en diputados, con 116 diputados para Juntos por el Cambio, 119 para el oficialismo, en el Senado 41 senadores para el oficialismo, 26 para la oposición, en el Senado de la provincia de Buenos Aires tiene mayoría Juntos por el Cambio, en diputados de la provincia de Buenos Aires tienen la misma cantidad, y a nivel nacional acumulan hoy el 40% del electorado cada uno, con lo cual me parece que una persona que encara un proyecto político de esa manera, lo desarrolla y culmina 20 años después, con una 15 años después con una presidencia y 20 años después, siendo todavía, fíjese que el profesor no puede parar de nombrarlo, una persona súper relevante, me parece que de político, es lo mismo decir que Cristina Fernández de Kirchner es mala política, es nefasto decir eso. Hay una gran diferencia entre lo política de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, me parece que hay un abismo. Después podemos marcar un montón de diferencias de las cosas que hizo en el gobierno, pero de formación política me parece que Macri llegó desde otro lugar. Es una larga discusión, ¿no? Sí, eso es feo, no tiene me formación gusta, política, me parece que lo que llegó dice desde usted. otro lugar, desde una posición económica, del establishment, de un montón de situaciones que no fueron las mismas que llevaron a los Kirchner a ser presidente de la nación. Me parece que Cristina Kirchner usa saco de $7.000, ¿de qué me está hablando? no, entonces se está metiendo, estoy hablando de formación política, de carrera política, de cuadro político. Bueno. Cada de los que con la política terminaron siendo del establishment, ¿habla usted? No, es Ser una dueño de formación Santa política Cruz. que viene de años, de formación. ¿Usted cree que el buen político es el político que está hace tanto tiempo? Como vos ponele que estás hoy recorriendo desde tus 20 años, el día de mañana, si te querés, vas a tener una formación política. Pero usted cree que la formación política es necesariamente está conectada con el transcurso, digamos, la trayectoria. Y en parte sí, no, con la capacidad, pero también con la sí. Vos tenés que Entonces, en ese caso no entiendo cómo la puso a Patricia Bullrich, que de los 20 años hace política. Bueno, pero la ha hecho mal también. Pero usted está hablando de trayectoria. Y ha estado trayectoria. variando también de un lado hacia el otro. Son dos cosas distintas. Yo no la podría poner como candidata, de hecho, que esté formando parte de la política hace muchos años. Ahí tenés una diferencia con Macri, eso es cierto. Tiene otra formación política, Patricia Bullrich, porque ha estado militando desde hace tiempo. Claro, usted la puso como la peor. En distintas versiones. Sí, tú un poco exagerado igual. Pero bueno, la marcamos porque hasta hoy debe haber peores también. Bueno, De la Rúa fue muy mal presidente también, hablando de los mandatos y de cómo vivió el mandato. Y previo a su llegada como presidente, no había sido un mal jefe de gobierno, había sido un político de carrera radical, y cuando llegó a la presidencia se anuló. Sí, yo creo que también sufrió un abandono por parte de Chacho Álvarez y demás. También, también, pero bueno, hay que ver por qué lo abandonaron también, qué cosas pasaron ahí en el No, interno, es que ahí radica para mí la cuestión. Uno no puede abandonar al jefe de Estado. No hay razón por la cual un 2 puede abandonar un 1 estando en esa situación. O sea, no creo que haya un porqué. Lo que sí no apareció más, eso a favor de Chacho Álvarez no apareció Sí, no más. apareció más. Y bueno, la historia, parte de la historia argentina. Y hablando Ese de fue a eso, dar clase de verdad después. ¿vos qué cambiarías del país con todo el futuro que tenés por delante, Iñaki? Yo cambiaría
En primer lugar, la educación. Me parece que todos los problemas son problemas de educación y falta, no una inversión, porque si algo que se hace en la Argentina es, bueno, ¿dónde está el problema? Lo identificamos, una vez que está identificado, se aumenta la partida presupuestaria en un 100%, y nunca se ve si esa partida presupuestaria generó un cambio real y verdadero en los resultados que se buscaba obtener. Con lo cual me parece que habría que hacer una reforma integral de todo lo que tiene que ver con cómo los chicos aprenden, qué aprenden. Primero, barrería de una vez por todas a la cantidad de profesores militantes que hay en cada lugar, porque profesor militante, profesor que tiene que ser directamente desterrado de la educación para siempre. Se hace política de las puertas del colegio para afuera, y hablo de política partidaria. Sí, sí. Uno puede enseñar, explicar, puede tener una posición, pero esto de enseñar la historia con un sesgo, como se viene haciendo, y acá realmente no permito discusión alguna, tenemos los libros decía, Perón le dio zapatillas, Perón te dio esto, Perón te dio lo otro, bueno, alpargatas y libros, no, o sea, ha habido una militancia de intentar estupidizar a la gente, de intentar hacerla creer algo que no es, y por supuesto un tipo de 40 años le querés meter algo en la cabeza que no es y te saca carpiendo. Ahora un chico de 5 años no entiende y no tiene la capacidad de razonar y de discernir, y llega a los 15 años siendo, viste, un soldadito de una persona que ni conoció, con lo cual me parece que digamos, tendríamos que darle las herramientas a los pibes para que los pibes decidan qué hacer. Y si los pibes se quieren encolumnar atrás de Evita y Perón, que se encolumnen, pero porque ellos decidieron encolumnarse. Perfecto, muy bien, es un tema importante la educación argentina. La educación ¿Usted es clave. qué piensa, profe? ¿Qué cambiaría del país usted? La educación es clave porque si hoy la mitad de los chicos no terminan el secundario, va a haber una gran desigualdad. Esto está claro. Va a haber ciudadanos de una clase en el futuro y agravado por la pandemia, por los problemas de tecnología, por la desidia, por la falta de compromiso de algunos docentes, por un montón de situaciones. Va a haber una desigualdad de preparación en el futuro que es alarmante. Es alarmante. Y hay muchos pibes que deben tener intención de estudiar y no pueden, y otros que, bueno, van a la deriva. La mitad de los pibes hoy no terminan el colegio secundario, es decir, es un dato muy fuerte. Sí, lo que hemos empeorado en estos últimos años es una locura, pero bueno, es lo que pasa en Argentina. Y un deseo para el futuro, vos, profe, primero. Bueno, que podemos tener un deseo futuro para un futuro mejor. Que alguna vez se puede iluminar la clase política de verdad. Sé que hay muchos que lo intentan y otros que no, de poder tener una Argentina un poco mejor, un poco más digna, un poco más igualitaria, con oportunidades para todo el mundo, que aquel que trabaja pueda recibir su compensación. Me parece que falta trabajo también. Va a ser muy difícil en la salida de la pandemia el tema de trabajar, de conseguir trabajo. Hay muchas industrias, muchos comercios que han cerrado, y si no se reactiva la economía va a ser un tema muy preocupante. Es una realidad lo que decís, profe. ¿Vos cómo ves un deseo para el futuro? Yo... ¿Y cómo lo ves el futuro? En esta sí me diferencio, me parece que no habría que pedir que la clase política se ilumine. Me parece que una vez más mi sueño es que cada argentino se ilumine y cada argentino logre desde su lugar el éxito, que el éxito es completamente subjetivo, digamos, el éxito para vos no es el éxito para mí. Y sí creo, y lo explicaba el otro día, me parece que el concepto de la igualdad como igualdad es un poco raro, ¿no? Es decir, somos todos iguales, sí, ante la ley, pero es imposible que todos seamos iguales en el sentido de que todos tenemos proyectos de vida diferentes, todos tenemos ganas de cosas diferentes, ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente en cosas diferentes, y por supuesto hay una desigualdad sentada como básica. O sea, el otro día yo escuchaba a una jugadora de fútbol que tenía más o menos logros que Messi, una jugadora de básquet, una persona que era equiparable a ponerle, no sé, ¿qué jugador de la NBA hay que sea así brillante? Que me digas brillante. Una cosa... bueno, yo justo con el básquet, LeBron James. Ponele. Y la tipa decía, LeBron gana tanto y yo gano tanto, y mirá la grieta que hay. Claro, pero vos te ponés a vender remera de la mina, remera de LeBron, y vas a vender, pero a patada más de LeBron. Es una cuestión, yo creo muchas de las cuestiones de las que hablamos, las marca el mercado mismo, en el sentido de decir, donde nace una necesidad no nace un derecho, nace un mercado, justamente que lo supply, que lo abastece. Me acordé de Kevin Durant también. Sí, que hablando de deporte está bueno, donde
donde nos lleva Iñaki, porque es una realidad, o sea... el otro día ventas de la camiseta... Ganan muchísimo, No, ¿no? yo cuando Y decía... hay una diferencia por ahí con el deportista... el tema de la igualdad y toda esa situación. El otro día leía por ahí que... O sea, el deporte, es el ciclismo. Había una familia son, con 8 hermanos que ninguno en la familia se había recibido, el pibe se había recibido de médico. O no sé si era un chico o una mujer. Que había sido la primera con situaciones adversas, trabajando, eligiendo una carrera como medicina, que todos sabemos que es la que te da menos posibilidad de trabajar, pero bueno, abriéndose facultades. Si tu caso, el de La Matanza, dio la posibilidad a mucha gente que vive cerca, que tenga su trabajo cerca y que pueda compensarlo con el trabajo. Y desde ese lugar yo noto que es mucho más difícil para un pibe de clase media que económicamente los padres le pudieron o bancarle el estudio sin tener que trabajar, o una universidad privada o una universidad pública, pero con la posibilidad de que no pueda trabajar. ¿Se entiende? No son las mismas las posibilidades. Y que alguien de abajo... que nunca se hubiese imaginado en su familia haber tenido un título universitario que lo logre, es mucho más complejo que el resto, me parece. Hay un esfuerzo distinto a aquel, como me pasó a mí, yo lo tuve. Que en mi casa sobraran las cosas, pero tampoco faltaban, y yo tuve la posibilidad de tener una carrera universitaria que no terminé, después una carrera terciaria, si bien trabajaba, a un pibe de mi misma condición que vivía en otra situación que no podía estudiar. Sí, sí. Yo igual creo que la Argentina de hoy es una Argentina en ese sentido bastante generosa, digamos. Uno tiene desde becas para poder justamente estudiar y no trabajar, facultad pública, digamos, universidad pública, primario, jardín de infantes, secundario público, hasta la SUBE para estudiantes. El problema es el contexto de llegar ahí. O sea, las posibilidades están. Después el contexto familiar que te lleve a ese lugar. Yo me atrevería a decir que en un sentido también faltan un poco de ganas. Me parece que falta un poco de... En una parte puede ser, sí. Me parece que... ¿viste? Pero hay muchos que pueden y el contexto familiar. No, pero fíjate que vos lo tuviste y no terminaste. Una familia que el trabajo no ha sido la variable y la costumbre del día a día, es muy difícil que se contagie el resto. Que es donde me parece... Bueno, lo que habla el profe no es que es crucial, es el punto de inflexión clave, que se contagie. Claro, si uno tiene una dinámica familiar en la que todos vivimos de una prestación social porque en algún momento la necesitamos o no, somos unos vivos que vivimos del Estado, ¿qué le podemos pedir a ese chico que no lo vio a papá ni a mamá salir a trabajar nunca? Me parece lo que dice el profe. Esto se contagia y se contagia justamente impulsando a la gente y además envalentonándola, digamos, el decir, toma, acá tenés un plan social, 60 lucas, te alcanza para comprarte no sé, un vino, ver la tele, comer y qué sé yo. La gente tiene que poder soñar con irse de viaje, con tener su propio auto, tener su propia casa. El plan social es un robo y es una estafa, más que nada para la persona que es beneficiario porque le pone un límite, un techo, y un techo que es una vergüenza. Cobrar hoy de plan social 60.000 pesos, una familia tipo con 60.000 pesos no hace nada. Con lo cual me parece que ese es la estafa más grande. Pero perdura, digamos, la ayuda a aquel que no tiene posibilidades. No, sí, pero al no tener nada, tener 60.000 pesos, bueno... El tema es dónde van los planes, dónde va la totalidad de los planes. Si van necesariamente aquellos que lo necesitan o, como siempre pasa... Si esto, un poco lo que decía que también si esto se multiplica y cada vez más el plan eterno. Más se suman a eso. Pero se han aumentado, se han venido aumentando desde la etapa... se aumentaron con Macri, deben seguir aumentándose ahora también. Bueno, ahora en Estados Unidos, Iñaki también con Biden, ¿no? Sí, la gestión de Biden es bastante es vergonzosa desde muchos aspectos, pero en específico desde cómo está destruyendo una economía que con Donald Trump había mostrado los mejores números en la historia. Desempleo afroamericano, desempleo asiático, desempleo blanco. Ellos lo dividen así, las cuestiones. Había sido el desempleo en general llegó al 4%, es una cifra histórica. Yo creo que lo de Trump, más allá de la política, disculpa, sí. Y lo último, que es el presidente que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial, fue el primer presidente en 100 años, primer presidente norteamericano en 100 años, en no iniciar un nuevo conflicto bélico. O sea, todo lo contrario a lo que... Y esta cuestión que además me gusta romper este tipo de mitos, de decir, bueno, pero es un homofóbico, es un racista. O sea, ¿desde dónde? ¿Por qué? El decir, cierro mi frontera y si querés entrar, entra legalmente, es completamente correcto. Pues después tenés robo en las calles, gente que no puedes identificar porque no la tenés, sí, no tenés el ingreso. El gran problema que hay en Europa, los inmigrantes, ¿no? Poner un muro legales. Y que la gente que quiera cruzar, cruce de manera legal, a mí no me parece ninguna locura. Y bueno, es el mundo, y hablando del mundo, los meto en eso. ¿Qué piensan del coronavirus? ¿Esto es algo de la estructura de
Manu, o sea, del COVID. ¿De dónde, cuál es su teoría? Con respecto acá a sacamos, cómo surgió. Claro, cómo surgió. ¿Qué piensa usted con todo lo que nos informamos, hemos leído? Bueno, no sé en el caso, ni hablar. No creo en Iñaki ninguna Superleído, teoría usted conspirativa en ese aspecto. Me parece que no también. es ¿Qué piensa? No, pienso que, bueno, La sensación de está. como ser humano. No creo que alguien haya venido a abrir una Como latita y dijo, bueno, vamos a joder al mundo con esto, ¿No? No, a mí me parece que no. Sé que lo piensan muchos, pero yo creía que no. Yo lo pienso. Yo creo que no. A mí me parece que no necesariamente fue tan orquestado así como una latita y vamos a joder al mundo, pero sí entiendo y creo yo que está probado que tiende a lo artificial por el nivel de contagio que tiene y el poco ratio de mortalidad que tiene. Es un virus que supuestamente, viste, estás en un cuarto con la misma persona y te contagias, sí o sí. Por más que estés a 50 metros, estás en un espacio cerrado, te contagiaste. Y después, no por desmerecer, estoy con todas las víctimas del coronavirus, pero tiene una tasa de mortalidad del 1.5%. Esto es innegable. O sea, de contagiarte de coronavirus y realmente sufrir complicaciones es algo muy poco, es algo que no suele suceder, digamos. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años, que siempre se habla de tienen 80 años, se contagió, la tasa de mortalidad es menor al 30%. Es decir, 7 de cada 10 personas que contraen coronavirus superiores a 80 años sobreviven. Y peor todavía, el 50% ni siquiera lo siente. Sí, tenemos gente que ha muerto, hablamos de 100.000 muertos en Argentina, pero digo, es un virus bastante raro, hay muchas cosas que analizar, el contexto internacional en el que se dio es bastante favorable a que se dé y a qué personas fueron perjudicadas, como de vuelta el caso de Donald Trump, y también el hecho de andar creyéndole a la China comunista, que no se le puede creer nada a la China comunista, que para mí tiene que pagar mundialmente, tiene que condonar las deudas que tiene con cada país y tiene que pagar los estragos que ha causado de una sociedad que no se sostiene más. China tiene que empezar a ser regulada por organismos internacionales, no puede ser más un gigante que anda prendiendo fuego el mundo a diestra y siniestra y haciendo lo que quiere. Yo creo que China tiene que pagar lo que hizo en los estragos que causó a nivel mundial y las muertes que causó. Algo que yo creo que sí fue orquestado, no tanto como una latita que se tiró, pero sí algo que se escapó de un laboratorio. Me resulta muy raro hacer una pandemia mundial porque una persona se comió un murciélago. Me parece que creer eso es ser prácticamente tonto, es creer en los unicornios. Como un murciélago infectó al mundo. Sí, fue raro, ¿no? Bueno, sabemos cómo Esperemos, algunas veces habrá, ¿no? Sí, no? Ahora dice que Biden puso un comité para tratar de analizar y averiguar de dónde salió coronavirus. ¿Quién estará en el comité, no? Sí, yo creo que estoy si armamos acá un comité, ¿quién estaría, por ejemplo? Un comité. Vamos a salir un poco del tema. La gente de Vudú Multimedia, Nico Spinacci sobre la cabeza, un comité con impronta. Pablo Arzagot. También los dos en el comité lo ponemos, pero alguna figura pública, ¿quién pondría? Gran plantador de cannabis en Estados Unidos. Bueno. Gran plantador de cannabis en Estados como Unidos. Ahora no tiene problema, porque ahora el cannabis se planta libre, hay una ley, ¿no? Sí. Yo más te digo, estoy completamente a favor de y tanto aparte por el uso medicinal también tiene que serlo. Claro, yo creo también el uso recreativo. A mí me parece que en Argentina tenemos que aprobar, digamos... Pero saquemos de lado que por ahí puede ser más polémico. Desde el uso, desde el punto de vista medicinal, no hay ningún tipo de discusión. ¿Sabes qué? Justo pensando en eso, no sé, porque ahora en Estados Unidos, yo estuve hace poco en Estados Unidos, no quiero decirlo porque es mala palabra en Argentina, por suerte recibo también en Uruguay. Pudo volver. Señor, usted está en todo su derecho a irse a donde quiera sin darle explicaciones a nadie, que no tenga ningún tipo de miedo, que vaya donde quiera Miami ahora, ¿vio? y que gaste lo que quiere y no tiene que dar ninguna explicación de qué hace con la plata, a dónde va o a dónde la pone. Usted no es ningún ladrón, usted no es ningún rufián, con lo cual si se quiere ir y quiere gastar plata y quiere quedarse un mes, una semana, mientras usted... Si nos invitan, mejor. Y si nos invita, mejor. Exactamente, pero a mí me pasaba eso cuando era joven, si me invitaban era mejor. Pero claro. Tiene que ver eso con el resentimiento, tiene que ver con eso, pero usted no es así, profesor. No. ¿Pero por qué se pone de ese lado? No me pongo, al contrario, estoy diciendo, si me invita... ¿Cómo que no? Si nos organizamos, vamos todos, ¿no? Claro. Así que bueno, pero es una realidad. Te digo una cosa. Como aquella frase, ¿no? La verdad que estoy feliz y contento del equipo que tenemos, los programas que estamos grabando, va a andar muy bien. Iñaki, lo mejor, seguir trabajando así, sos un ejemplo, más allá que algunos te piensen o no como vos. Si me permite, es un placer trabajar con usted. Por favor. Es Iñaki. un placer. Aparte ha venido con la campera ahora, muy Gualdini la campera. No sé si Iñaki ¿Qué personaje no lo conoció? No, pero habrá leído. Un sindicalista. Bueno, hablando después googlealo. Hablando de arrancó Alfonsín, el sindicalismo. Marquemos,
Alfonsín fue el presidente que tuvo récord de huelgas. Muchas de esas encabezadas por Saulo Baldini, Claro. que después le pidió perdón después del mandato. Moyano y toda la es historia. discípulo de Le pidió Gualdini. perdón. Digamos que Sí. sí, yo prefería Gualdini igual, me parecía más Sí, auténtico. un poquito mejor. ¿Sabes que he leído poco pero le del pidió personaje? disculpas me está- públicamente a Gualdini y a Alfonsín por la cantidad de paros. Alfonsín Era más una- allá de las dificultades Era que una había. carmelita descalza. Era ¿Cómo la se verdad. cada vivía 15 días había una económicamente? huelga. ¿Cómo se vivía económicamente? ¿Cómo lo sentías vos económicamente, ¿A quién? Alfonsín? O sea, ¿cómo lo viviste? No, evidentemente no acertaron Pero lo sufriste vos Hace a modo poco personal. sí, bueno, hubo muchos cambios, tuvo la hiperinflación, el plan austral, un montón de historias. Pero hace poco alguien ¿con quién? Con nuestro amigo Tonelli, radical, cuando charlamos con él en la radio, que nos dijo, ellos creyeron en aquel momento que con la llegada de la democracia y la cuestión alcanzaba. Y faltaba un plan económico más determinado que evidentemente no estaba a la altura y no estaba capacitada la gente que lo manejó en ese momento. La cantidad de cambios, cuando era noticia el cambio de ministro de Economía en la época de Alfonsín, fue récord. Tremendo. Bueno, profe, le agradezco mucho. Estamos en contacto directo. Iñaki, vamos arriba. Vamos arriba. Que arriba la celeste, vamos. Bueno, vamos arriba del Claro, Talo, claro, Canal Luis Metro, Celeste. canal 7 de Punta Vamos a del Uruguay Este. también. Así que nos vemos y escucharnos todos los días en la radio por AM550. Así que chau. Repito, como decía un ex amigo mío. Nos vemos. Sin saber dónde caer, la hoja vuela en el viento. ¿Qué razón ha de tener? Vive en su movimiento. Yo reía y te decía, mi cuerpo se cansa sin razón. Velo azul, ¿qué quieres de mí? Ya me voy de ti, lo sé. Velo azul. Todo ese río es tu piel. Debes dejar de ignorarlo, aunque te cueste creer. Los días del calendario